Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo, fuera del campo, y ha ganado. La ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo, se la lleve a casa y la disfrute como todas las otras. En el otro jugaremos, a veces ganaré, a veces perderé, o ganaremos o perderemos. Normalmente gana él, porque es su historia. Si le avala, nosotros a veces nos conformamos con victorias más pequeñitas, en las cuales provocamos la admiración del mundo y de las cuales no estamos muy orgullosos. Mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo le conozco, y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está, de los amigos del presidente don Florentino Pérez, y que hacen más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Tiene todo el derecho. Yo solo después de la victoria felicité al Real Madrid por el triunfo. Esta casa de Barcelona es lo que hace. Felicitar al Real Madrid por la copa que ganó merecidamente en el campo contra un buen equipo que es el que yo represento con mucho orgullo. Mira, yo siempre he pensado que cuando no se me entiende es porque me he explicado mal. Esta es primera. Pero creo que la intención de mis palabras respecto a la final de Copa, donde ha provocado este maravilloso comentario del entrenador del Real Madrid, no tiene nada que ver con la intención. Simplemente hice la reflexión de que el árbitro estuvo muy atento, muy listo. Porque el fuera de juego es de centímetros, 2 centímetros, y en estas cosas muchas veces la historia nos dice que podía entrar o no entrar, y que la reflexión que hago, que a veces juzgamos la victoria o la derrota en cosas tan mínimas. Si eso, evidentemente, luego él me puede creer a mí, el señor Mourinho me puede creer a mí, José me puedes creer a mí, o evidentemente puede creer lo que lee. Nosaltres venim aquí a jugar a un club que ha guanyat 9 Copes d'Europa, 9. Nosaltres fa 4 dies en teníem 0.